tenemos, pero bueno, es parte precisamente de toda comunidad, de toda sociedad, de todo Estado, pues equilibrar y poder tener pues una balanza como la de la justicia que nos permita tener una mejor sociedad, un mejor país, un mejor Estado. Quiero saludar a la licenciada Gabriela Gutiérrez, quien es presidenta de IMEF. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero también darle un abrazo desde aquí a mi amigo Rodolfo Muñoz, mi queridísimo Curro, fuimos compañeros de preparatoria. Curro, tu señora esposa, muchas gracias, ya muchísimos años de conocernos, de mucho afecto, de mucha estima. Curro, un hombre, un estudiante siempre muy destacado, muy reconocido y muy admirado. Gracias por la amistad siempre, Curro. Y también de igual manera Jorge Gutiérrez, que va a ser multicitado, porque le voy a volar un ejemplo metafórico del aeropuerto. Ya mi querido Marco el Pérez, que ya habló también del aeropuerto, yo también les voy a poner un ejemplo a manera de metáfora con el aeropuerto. De igual manera, a Marco Antonio Alba, a Carlos León González, Paulina Sotelo, Marta Rangel y buenos socios del IMEF. Bueno, se me pidió que pudiera platicar con ustedes de algo que, si bien el enfoque que ustedes tienen en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, pues es precisamente el comercio, los recursos, la economía, el mundo que gira en torno precisamente a la competitividad, la productividad y todo lo que finalmente mueve pues, la calidad de vida de los mexicanos, de los mexicanos en particular. Pero aquí se hizo un apartado subrayado que tiene que ver con el Estado de Derecho, la justicia. Los poderes judiciales, de pronto que éramos, digamos, pues unos referentes en cuanto a los juzgados, en cuanto a las salas penales, salas civiles, los temas laborales, mercantiles, familiares, pero más en el ámbito del litigio, cobraron importancia y empezaron a subrayarse y enfocarse a nivel nacional y nos pusimos, vamos a poner nuestros términos, de moda, porque es un tema del que se habla muchísimo hoy en día. Las reformas o la reforma del Poder Judicial. Les quiero decir que no hay una reforma del Poder Judicial, hay 33 reformas del Poder Judicial. Es decir, estamos hablando de la reforma federal y la reforma federal implica 32 entidades federativas con reformas diferentes. Es decir, cada estado de la República puede hacer su reforma según tenga una base. La base cuál es que pues, jueces, juezas, magistrados, magistradas vayan a la boleta con el voto popular. Pero cada entidad federativa está haciendo una reforma diferente, distinta. Ha tenido distintas apreciaciones, interpretaciones, maneras de hacer. Esto pues, nos lleva a muchas preguntas y a muchas interrogantes. Lo que sí les quiero decir es que Querétaro todavía no realiza el Congreso del Estado la reforma, es decir, todavía no modifica su constitución y todavía no cambia la normativa local para establecer los mecanismos para tener precisamente garantías de ese Estado de Derecho. Porque no solamente hay que hablar de Estado de Derecho, hay que hablar de cómo se garantiza que los derechos que ustedes tienen tengan precisamente, decimos los abogados, dientes, que puedan ser vivientes, que no solamente sean escritos, sino que se manifiesten en la realidad, que aterricen y que el derecho y nuestros derechos formen parte de nuestra vida cotidiana y que los podamos ejercer. En ese sentido, tenemos que el Estado de Derecho, bueno, ya lo entendí. Cuando hablamos de un Estado de Derecho, no solamente el Estado como una teoría, como un aparato, es decir, está conformado por un gobierno, por un territorio, por una población, pero siempre ese territorio, ese gobierno, esa
una población que tiene que estar unida por simbolismos, por idioma, por costumbres, por tradiciones. Es decir, no se trata solamente de una colectividad dispersa, ¿no? La población. Se trata de que la población nos unan factores, nos unen tradiciones, costumbres. Por eso José María Morelos hablaba de los sentimientos de la nación de ese tiempo, ¿no? ¿Qué sentía el mexicano en aquel entonces? O sea, no se trata de una masa poblacional ahí nada más inerte, sino que se trata de cuáles son esos elementos que nos deben unir como mexicanos. Y en ese sentido, tenemos entonces un gobierno, tenemos un territorio donde asentarnos, pero tenemos un orden jurídico y son nuestras leyes, y esas leyes se producen a través de normas que son aplicadas o garantizadas por las Cortes, es decir, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por jueces, juezas, magistrados y magistradas en México. Pero el sistema de justicia, el Estado de Derecho, el Estado es así como decirles, el agua pues tiene un estado sólido, tiene un estado gaseoso, tiene un estado líquido, ¿no? Tiene la energía hasta un estado en plasma. O sea, el Estado que guarda el derecho en nuestro país, ¿cuál es? Bueno, pues es todavía una de las grandes deudas, sin duda, que tiene nuestro país, y hay un sentimiento, sin duda, en todos ustedes, mexicanos y mexicanas en general, de que la justicia, ¿cómo hemos llegado a este punto? De que la justicia todavía sigue siendo una gran deuda, un enorme apartado para tratarse y para abordarse en México. Pero el derecho como tal, a mí me gusta mucho una definición de la que habla Hans Kelsen, que es uno de los grandes pensadores del mundo de la filosofía jurídica. Son técnicas de motivación social. Es decir, el derecho nos permite que la sociedad, los individuos, a través de esas técnicas, de esas normas, motiven acciones o inhiban también determinadas conductas. Por eso el Estado de Derecho tiene que ser el factor fundamental en cualquier sociedad y en cualquier Estado para generar esa certidumbre de la que hablaba mi amigo Marco Elpret. El Estado de Derecho es el gran atractivo hoy por hoy de estados como Querétaro, de entidades federativas como Querétaro. Querétaro tiene 3 años calificado por el World Justice Project como el primer lugar nacional en Estado de Derecho. Es decir, que es un Estado en donde, en términos generales, pues las normas, el derecho, las reglas para la convivencia comunitaria se cumplen. Evidentemente, tenemos muchos retos y muchos desafíos, pero el Estado de Derecho se termina en el Poder Judicial impartiendo justicia. De alguna manera todos somos impartidores de justicia, todas las personas. Diario tomamos una decisión que quien la califica como justa o como injusta, desde nuestra empresa, desde nuestra casa, desde el lugar donde nos trasladamos. Es injusto que yo me le haya cruzado en el automóvil a alguien que tenía derecho y tenía preferencia, pues quizás es injusto, ¿no? Pero esa es nuestra perspectiva de lo que es justo y de lo que es injusto. Pero el Estado le da potestad, el Estado le da una facultad a ciertas personas para que a lo mejor algo que es justo para alguien, para mi querido Luis Lozano, a lo mejor es muy justo algo, pero puede resultar que para Jorge sea injusto. Hay mucha subjetividad, quizás hay mucho relativismo en lo que es justo. Todavía no logramos desbloquear, darle a cada quien lo suyo, qué es justo y qué es injusto. Bueno, los tribunales, los jueces tienen algo que se llama el iuris dicere. ¿Qué es esto del iuris dicere? ¿Quién me puede decir? ¿A qué le suena este latinajo? Iuris dicere. Dicho, bueno, ius pues es el derecho, el dicere es el decir el derecho. O sea, los jueces no decimos nada más quién tiene la razón. ¿De acuerdo? Hoy tiene la razón él o tiene la razón ella, ¿no?
es quién tiene el derecho. No solamente es quién tiene la razón, eso es mucho más profundo. Y también ahora hay que compelar quién tiene el derecho y si ese derecho lo tiene y ese derecho que tiene es justo. Entonces aquí juegan muchos factores, porque el sistema de justicia no solamente está en el Poder Judicial, y tenemos que subrayar que esto requiere una reforma muy integral, no al Poder Judicial, sino una gran reforma, una gran reingeniería al sistema. Es decir, por ejemplo, hay que identificar muy bien este ecosistema, ¿no? El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana, bueno, pues es el área que prevé que se cometan ilícitos, actos ilícitos. Es la Secretaría la que se anticipa para que no se cometan delitos o crímenes en un lugar determinado. Es decir, tiene una función preventiva. El ideal es pues, que no lleguemos nunca a que se cometan esos actos delictivos. Pero el tema no se queda nada más en temas delictivos. La Secretaría de Educación también tiene un papel dentro del sistema en donde educa a nuestros niños y niñas para que crezcan con un conocimiento, valores, principios y que esa formación de esos niños y niñas lleguen a un punto en donde formen parte del tejido social, se incorporen a las actividades productivas, tengan un empleo, busquen crecer, hacer una licenciatura, una maestría, una carrera técnica. Entonces eso ya contribuyó también a un Estado justo, porque ese niño, esa niña, no se va a convertir en alguien que va a cometer un delito. El secretario de la Contraloría, el querido Oscar García, compañero de muchos años de la escuela, pues él también, al combatir la corrupción, pues también está dentro del sistema de justicia. Es decir, también el Ejecutivo desde la Secretaría de la Contraloría. El desarrollo sustentable, con nuestro amigo Marco Luprete, bueno, una calidad de vida, un medio ambiente, una productividad, todo eso genera un entorno, un ecosistema que nos permite ser una sociedad más equilibrada, más balanceada, por tanto, con menos conflictos, con menos litigiosidad, con menos problemas de unos con otros y de otros con unos, y por tanto, la balanza, el ideal es que no termine un juez teniendo que decir quién tiene el derecho de un lado y quién no lo tiene del otro, sino que la sociedad se equilibre por sí misma y que lleguemos a un punto en donde nosotros reconozcamos precisamente qué es lo que nos corresponde y cuál es el respeto de lo que le corresponde al otro, a nuestro prójimo. Entonces, el sistema de justicia, cuando ahí pasa algo, en ese crecimiento integral comunitario, y se comete un hecho ilícito, bueno, pues entra la Fiscalía. Y la Fiscalía, los fiscales, muchas veces dicen, bueno, es que se han cometido tantos delitos o se cometió una situación de alto impacto, ¿no? Le corresponde al fiscal hacer la investigación. Es decir, allegarse de elementos, de pruebas, de evidencias, para que esa investigación después termine llevándola a un tribunal, con un juez, con una jueza, y que pueda esa evidencia servirle al juez, al jurisdice, al que va a decir el derecho, para que, como esta persona, el juez, la jueza, no estuvo ahí presente, pues depende absolutamente de lo que tiene como evidencia, como prueba, como ponderación de prueba, para decidir el derecho en un juicio. Entonces, el sistema de justicia no está solamente en el Poder Judicial. El sistema de justicia es todo un ecosistema que está prácticamente en todas partes. En ese sentido, la confianza en el Estado de Derecho, la seguridad y la certidumbre son factores para que ustedes, como empresarios, como hombres y mujeres de negocios, tengan certidumbre. Y esta certidumbre pasa precisamente por la percepción de la confianza que se ha ido deteriorando, sin duda, a través de los años, y también ha tenido sus picos y ha tenido sus datos respecto a quienes imparten justicia. En el país
jueces y juezas, bueno, pues si se fijan, se está por debajo incluso de índices de confianza de la policía estatal, es decir, se confía más en la policía de lo que se confía en un juez. Y fíjense nada más, el juez es el que va a terminar diciendo si usted o usted tiene el derecho o no lo tiene. La legitimidad y el aumento, el crecimiento de la confianza de una persona que va a decidir tu patrimonio, tu familia, el destino de tus hijos, que va a decidir tu libertad, tantas cosas en tu entorno, porque nadie sabe lo que es estar frente a un juez hasta que se está frente a un juez. Y que el juez te va a decir, te sales de tu casa. Que el juez te va a decir, tu hijo se lo entregas a ella, o tu hija te lo entregas a él. Es decir, ese juez tiene que tener las características, las habilidades, no solamente de conocer el derecho, sino tener una altísima capacidad, técnicas y habilidades para comprender la toma de decisiones en torno al derecho. Y bueno, pues hoy, efectivamente, la reforma judicial pudiera ser muy atractiva en el sentido de simbrar, de mover las estructuras judiciales del país, porque es cierto, la confianza en los jueces es muy baja. Pero yo les hago una pregunta. ¿Quién es la persona más impopular en un partido de fútbol? El árbitro, pues es el que se lleva todos los chiflidos, es el que tiene siempre, incluso árbitro vendido, ¿no? Árbitro vendido, árbitro, bueno, de todo, ¿no? Le podemos decir al árbitro. Pues digamos que el árbitro aquí pues es un juez, siempre un juez. Es decir, yo quiero decir que es casi es natural, casi es orgánico que tengamos una muy baja popularidad, ¿no? Es decir, que no salgamos hasta arriba, ¿no? Miren qué bien nuestros jueces, qué orgullos, porque siempre, pues, no es que se trate de quedar con alguien bien, ¿no? O sea, voy a quedar bien con los de acá, con los de las Chivas o con los de América. No, se trata de definir, dilucidar quién tiene el derecho a través de las normas y del Estado de Derecho, que nos da certidumbre para nuestros negocios, nuestros contratos, nuestras rentas, nuestros actos mercantiles, nuestra familia, nuestro entorno. Entonces, bueno, aún así Querétaro ha crecido, presumimos mucho Querétaro, sí, la verdad es que ha crecido en los últimos años del 53 al 68.4% en la confianza de sus jueces. Es decir, tenemos un sistema en donde, por ejemplo, World Justice Project tiene a Querétaro en materia penal en primer lugar por 7 años consecutivos. Es decir, tenemos un buen sistema penal. No es perfecto, tiene desafíos, tiene retos, pero bueno, es lo mejor que tiene el país. De hecho, el modelo se exporta a otras entidades federativas. ¿Qué va a pasar con la reforma judicial? Si tenemos un buen sistema de jueces penales y los vamos a llevar a elección popular, pues a lo mejor vamos a tener que llevar a que voten por nuevos jueces o juezas cuando tenemos en Querétaro un buen sistema penal. Pues tendríamos que preguntarnos precisamente y dialogar mucho en el Congreso del Estado con mecanismos que nos permitan que se respete la carrera judicial, que se respeten derechos de jueces y juezas, que tienen las características, cualidades y que tienen el potencial y han demostrado a nivel nacional que son buenas personas juzgadoras. En ese sentido, los jueces y juezas serán llevados a las urnas. Es una realidad que hay que abrazar, es una cuestión que veremos el 1 de junio, pero hay que subrayar esto solamente para lo federal. Como en Querétaro no hay reforma todavía, solo en 19 estados hay reforma, pero en Querétaro nada más tendremos una elección de magistrados y jueces federales y ministros, y seguramente locales hasta el año 2027 se tendrá la elección. Ahora, los jueces son representantes populares, vamos y votamos por ellos. Pues básicamente no son representantes populares, aunque sean electos a través del voto popular. Ahí hay una antinomia, porque un representante popular pues es
quizás esta persona a la que su elector le hizo una promesa de campaña y no puede ir a decirle, ándale, resuelve por favor la sentencia en mi favor porque yo voté por ti. Ahí hay un tema sensible. Los jueces son representantes, lo he venido diciendo en universidades y en muchos foros, representantes sociales. Miren, yo fui integrante de la sala penal, en la sala penal, en la sala de la última instancia de la comisión, donde se resuelven temas de delitos, desde un secuestro hasta un homicidio, la violación, un fraude, todo lo más feo que pueda haber uno en el ser humano pasa por la sala penal. Y muchas veces, como magistrado de la sala penal, en una audiencia teniendo a una persona que haya delinquido, pues nosotros, como juzgadores, hacemos alusión a ustedes, a la sociedad, y establecemos un grado de reproche y decimos, a ver, usted, señor, que acaba de cometer y se ha evidenciado, queda claro que usted es el responsable penal de este delito, a través de la investidura como magistrado, la sociedad le impone una pena de prisión y un reproche de 38 años privados de libertad. Entonces, la sociedad, el derecho penal es un derecho público, no solamente agravió a la persona que privó de algo, nos agravió a todos. De hecho, es riesgoso y es peligroso para todos. Entonces, el juez ahí se encarna en un representante social, no en un representante popular que cumple las expectativas de una campaña o de alguien que tuvo una promesa de campaña, quizás la promesa de campaña, lo que hablaba mucho de los temas cívicos, bueno, si ustedes van a los juzgados y votan por nosotros, vamos a tener botellitas de agua para todos, ¿no? Promesa de campaña, no pasará al ser. Pues, la verdad es que es difícil que un juez tenga promesas o ofertas de campaña, ¿no? Porque pues tenemos que aplicar el derecho, punto. Se acabó, es aplicar el derecho, pero también en torno a la justicia. Ahora, en ese sentido, Querétaro, viendo estas gráficas, hay un estándar más o menos entre la OCDE, que es 17.8, la ONU de 18 jueces por 100.000 habitantes. Querétaro anda más o menos por 3.6 jueces, es decir, necesitamos 18 jueces por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos 3.6, no llegamos ni a la mitad. Así está el país y estamos por encima de la media. El Estado de México tiene el 2.3, 2.4 de jueces, restando 18 por cada 100.000 habitantes. Entonces, aquí viene este detalle. Yo, por ejemplo, tengo 12 juzgados familiares. Deciden el destino de una separación, de una pareja, de un matrimonio. Deciden la custodia de un niño, de una niña. Deciden las convivencias. Deciden la pensión alimenticia. Deciden qué va a pasar, cuál es el destino de los bienes y del patrimonio de esa familia, de ese matrimonio. Bueno, tengo 12 jueces. Esos 12 jueces, cada juez hoy tiene más de 2.500 asuntos. Más de 2.500 asuntos. Ese es un tema muy sensible. Y ahorita les voy a decir a dónde quiero llegar con todo esto. O sea, no nada más estoy poniendo una visión fatalista, no vamos a llegar al final del arcoíris, ¿no? Para ver algunas soluciones que tenemos aquí. Pero resulta que en este 3.6 que tiene Querétaro, ahora sí llegamos aquí a hacerle la competencia a Jorge. Imaginemos Jorge, que nuestro director del aeropuerto, que yo no tengo un tribunal. Mucho del tema de la gente es que la justicia, ¿cómo es? ¿Es ágil, es expedita, es pronta? No, todo el mundo sabe que un asunto, que un juicio, que un litigio, que un pleito es 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, hay temas sucesorios, que ya se murieron los herederos y sus hijos tienen 30 y sus hijos ya se pusieron de acuerdo a la semana.
ya yo me acuerdo a la semana para decir, ándale, ya te doy la casa, yo te doy el ya. Y 30 años se pelearon los hermanos, ¿no? Hay también como esa cultura de mexicano, ¿no? Las películas de Pedro Infante y todo, ¿no? Vamos al pleito, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí tenemos un tema, fíjense ustedes. Yo tengo un aeropuerto, no tengo un tribunal, y este aeropuerto tiene 80 pistas. Estas 80 pistas son 80 juzgados, yo tengo 80 cosas, y no todos de la misma materia. Hay civiles, penales, mercantiles, laborales, familiares. Bueno, tengo 80 pistas, pero ahorita tengo en el aire que quieren aterrizar hoy 48,000 aviones. Hoy, ¿no? 48,000 aviones, y todos son en mis 80 pistas. ¿Qué necesitamos? Sistemas de gestión, identificar quién aterriza primero, por qué razón, por qué motivo, cuáles son las prioridades, qué hacemos para equilibrar y también para desincentivar los pleitos, la ruptura del litigio. Vamos el abogado que en vez de conciliar dice vamos a ganar, vamos a quitarles todo. No, yo tengo que cambiar ese paradigma y esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque también esa es parte del Estado de Derecho. Cuando tú vas a un tribunal, tú necesitas una institución de justicia sólida para que también puedan los inversionistas y los negocios ser atractivos, pero no solamente sólida, tiene que ser ágil, tiene que ser veloz, tiene que ser rápido. Para ustedes, cada segundo, cada minuto es dinero, son recursos. Dice el Banco Mundial que las comunidades, sociedades que tienen poderes judiciales sólidos tienen una posibilidad de atraer hasta un 30% más de inversión extranjera. ¿Esto qué quiere decir? Querétaro ha venido muy bien este Estado de Derecho y un buen poder judicial si lo contrastamos con otras entidades federativas. Dice, por ejemplo, Borges Project, que te puede impactar un buen sistema de justicia, un buen poder judicial, hasta el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Hasta el 5% o el 10% del combate a la corrupción. Entonces, hay muchos datos que nos hablan de que si tú tienes un buen poder judicial y un buen sistema de justicia, tienes una buena economía, tienes confianza, tienes atracción de negocios, tienes madurez, certidumbre para poder invertir, para que sea más atractivo. Es muy importante que México y Querétaro continúen en Querétaro, teniendo ciertos estándares, pero mejorar sin duda. Necesitamos más inversión. Invertir en justicia es caro, no invertir en justicia es más caro, es mucho más caro. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pierde ahí la confianza, la certidumbre se diluye y también los negocios pues no cobran esa certeza, porque ustedes saben que al final cuando ustedes realizan una inversión lo que quieren es seguridad jurídica. ¿Quién les va a dar seguridad jurídica? ¿Un contrato? Eso es lo que dice el contrato, eso es lo que les dijo sus abogados, pero no, el que va a decidir qué dice ese contrato es el juez. Entonces necesitamos jueces y juezas que tengan el potencial y las capacidades para tomar decisiones en función del derecho. Necesitamos más capital humano, más inversión en la justicia, ¿sí? Necesitamos que los poderes judiciales tengan más herramientas para poder crecer y elevarnos en la media. Y esto no quiere decir que solamente que nosotros necesitaríamos en Querétaro 450 jueces, tenemos 80. ¿Se va a resolver el tema de justicia teniendo 450 jueces? No. La realidad es que tenemos que apostarle, y estas son dos alternativas que estamos poniendo en la mesa. Uno, tecnología. Lo decía también la inteligencia artificial. Miren ustedes, por ejemplo, en Estonia es el país más avanzado en materia de avanzación de justicia con inteligencia artificial. Hay asuntos
que ya no son apelables, es decir, que toman la primera instancia y que ya no te puedes ir a apelar a la segunda, ya no te puedes ir a la PAP, ya no te puedes ir porque ya se resolvió por un algoritmo. Y no es que el algoritmo y un robot sea el que nos va a impartir justicia, sino que la persona es revisora de esa decisión. Por ejemplo, un acordista, cuando se presenta una demanda, se radica esa demanda, pues tiene un acordista que acordar lo que entró al juzgado. A lo mejor necesita para el viernes, necesita tener 300 acuerdos, los necesita maquilar. Pero con algoritmos, con tecnología y con inversión, ese acordista que tenía esos 300 acuerdos para el viernes, con inteligencia artificial, con un botonazo va a tener los 300 acuerdos. No los va a maquilar, los va a revisar, los va a leer y le va a permitir que su trabajo de una semana se convierta en su trabajo de un segundo o de un solo día, donde solamente va a leer. En Brasil establecieron un sistema que se llama Sócrates, de inteligencia artificial, donde vaciaron más de 500 millones de resoluciones judiciales. Más de 500 millones. Entonces, incluso se detectan sesgos en torno a la toma de decisiones y corrupción de jueces. Por ejemplo, hay una jurisprudencia algorítmica en Brasil. Y ahí, si un juez en un criterio dictó blanco, y otro juez dijo blanco, y otro blanco, y al paso de 3 años sale un juez y dice negro, pues ahí está morado, ¿no? Ahí sucedió algo, hay que revisar ese juez, hay que ver qué pasó, hay que ver, ¿por qué? Porque el criterio está armonizado. Muchas veces un juez, subjetividad a veces del derecho, pues el juzgado primero nos puede resolver el criterio de una manera y el juzgado otra. Entonces hay muchos temas de, oye, ¿por qué tienen este criterio aquí y en este tienen otro criterio? La tecnología nos ayuda a unificar criterios. A través ya no de justicia digital, sino de justicia algorítmica. Querétaro y México tienen un gran problema todavía con el uso del papel. Necesitamos llegar a tribunales con 0 papel, que también disminuyen la huella de carbono, cuidan el medio ambiente, nos subimos a las nuevas tendencias y digitalizamos. Nosotros les decimos a nuestros archivistas, a nuestros notificadores, les decimos, oigan, ve y notifica en este momento a Pedro Escobedo esta cédula, vete a San Juan del Río, vete a Santa Rosa Jardín, y llevan el papel, ahí lo entregan, no hay nadie, lo ponen en la puerta. ¿Ustedes hace cuánto que no le mandan una carta a su esposa, en el papel, ¿no? A su novia, a ver, curro, nada, un WhatsApp por lo menos, ¿no? Buenos días, mi amor, algo así, ¿no? Pero bueno, ya eso de las cartas, pues bueno, el Poder Judicial sigue mandando cartas, seguimos mandando cartas, más papel. Tenemos que subirnos a la digitalización y lo estamos haciendo, vamos poco a poco, es caro, pero queremos empezar a tener juzgados piloto que empiecen a educar en el litigio electrónico y digital. Y algo que está por venir en Querétaro y en el país está empezando a ser una solución. A ver, ¿qué va a pasar el 1 de junio? Pues vamos a tener una elección de jueces y jueces. Ustedes ya saben, o ya se pusieron a pensar, o tienen ya a su candidato o su candidata a ministro, pero, o sea, hoy en día, ¿a poco no ya cuando falta un mes para una elección, ustedes dicen, ay, a mí me da esta candidata, yo soy, o yo le voy a este partido y le voy a este, ¿no? O sea, como que en este momento no hay ese ambientito de, qué emoción, vamos a ir a votar por nuestra ministra, nuestro ministro. Me voy a ir a formar, además me voy a encontrar con una lista de 300 nombres, y vamos a ver quién es quién, Tim Marido, Pingüera, María Puntera, muchos nombres ahí. Vamos a votar por alguien. A lo mejor, francamente, va a ser que antes de ir a votar, pues nos informemos quiénes son las personas que van a aparecer en la boleta y podamos hacer una auscultación de las personas que, ojo, en cualquier momento a cualquiera de ustedes les pueden
quitar su patrimonio, les puede cambiar la vida de su familia, les puede echar para atrás un contrato, les puede... Y bueno, aquí tenemos un experto en los temas de mediación. Este tema es importantísimo empezarlo a aterrizar en México. Querétaro tiene el gran compromiso de, ante la incertidumbre de quiénes serán los jueces y las juezas, pues no vayamos con los jueces y las juezas, vayamos a los mecanismos alternativos de solución a todo. Tenemos una ley que tenemos que empezar a implementar en este año. Varios estados ya lo están haciendo de manera acelerada, y que los centros de mediación tienen o dejarían de ser solamente pues convenios de mediación que después terminan en un pleito en un juzgado. No se trata de que escojan ustedes ir a una mediación y que después esa mediación pues termine en un pleito, en un litigio de todos modos. No. A partir de este año estamos trabajando ya. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Querétaro creó el lunes pasado ya el órgano certificador de las personas particulares, es decir, IMEF puede ser un organismo certificado para la mediación en mecanismos alternativos, y todos sus miembros, ¿sí? Se puede certificar en el Poder Judicial de Querétaro, habrá capacitadores, habrá quien certificar. Entonces, ¿dónde está parte del tip y del dato que creo que ustedes deben de traer? Siempre los contratos que firman cualquier negocio, que lo saben, al final siempre me someto a la jurisdicción, a los jueces, a los tribunales del Estado de Nuevo León, del Estado de Chihuahua, del Estado de Michoacán, del Estado de Querétaro. Apostemos me someto a los mecanismos alternativos de solución de controversias y a la mediación de la notaría número tal, a la mediación de las personas certificadas y capacitadas del IMEF. ¿Quién tiene derecho a qué? Y no una persona juzgada, ¿no? Entonces, en ese sentido, así funciona el tema de los más. Hay que fijarse en esto. Esto va a empezar a suceder en Querétaro, va a empezar a suceder en el país, y es, en este caso, bueno, pues el tema de nuestros presupuestos, cómo se ha invertido en justicia, el 0.63 a nivel nacional se resuelven los asuntos, es un 30% de los asuntos judiciales, a nivel local se resuelve el 70% de los asuntos judiciales, no obstante se le da más recursos económicos a la federación que a los estados. Tenemos también un sistema de recursos y distribución en materia de justicia muy inequitativo en el país, y esto es más o menos lo que les estaba contando en materia presupuestal. Y bueno, pues la justicia, como toda actividad humana, pues se encuentra en evolución y no es estática, y para que ustedes tengan la certeza, el Estado de Derecho, la certidumbre, las condiciones para tener las mejores realizaciones en sus actividades económicas y financieras, hay que voltear a ver a estas alternativas, a buenos jueces, buenos poderes judiciales, buenos sistemas de justicia, y ahora medidas o mecanismos alternativos de solución a controversias, como formas en las que ustedes podrán encontrar maneras en las que el Poder Judicial pueda contribuir a que ustedes sean, si no los impartidores formalmente de justicia, si los grandes mediadores entre asuntos que son pequeños, grandes, medianos, y que resuelvan cualquier tipo de diferendo y puedan llegar a, más bien, pues, arreglos que sean benéficos para sus empresas. Nosotros aspiramos que la reforma judicial de Querétaro y que el Poder Judicial de Querétaro sea un referente, y que desde nuestro estado impartamos la mejor justicia de México. Muchas gracias.